Y vamos a hablar de algo que es importante para todos y para todas, porque aunque querramos o no querramos, todo el mundo tiene que comer. Todo el mundo tiene que comer todos los días y la realidad es que no es fácil saber comer de manera saludable. Y por eso, y además teniendo en cuenta que el 11 de agosto fue el Día del Nutricionista, así que feliz día, Gracias. ya te lo digo, ya pasó, pero te lo digo con un poquito después. Está con nosotros Micaela Benítez Perdoménico, ella es nutricionista. Bueno, viniste a sacarnos algunas dudas. Estamos acá con Sole, tenemos dudas, hay que organizarse generalmente para comer bien, pero también hay que saber, entender cómo lo hacemos. Así que, ¿qué es lo principal que hay que tener en cuenta en una buena alimentación? Bueno, primero, buenas noches, muchas gracias por el espacio. La verdad que nombraste dos cosas muy importantes. Una, que para mí es de las más importantes, que es el saber, que me pareció importante algo que mencioné ya hoy del tema de la ignorancia, que uno no tiene por qué saber, porque ese saber a uno se lo tienen que enseñar y muchas veces no tenemos el lugar en donde estén esos espacios. Entonces me parece importante que nos den el espacio para poder comunicar y que de ese modo le llegue la información a la gente desde su casa. Y otro concepto muy importante es la organización, que es como la base para tener quizás una alimentación más nutritiva, una alimentación más saludable. Entonces quizás partir de la base de organizarme, de tratar de planearme lo que va a ser como el menú de mi semana. Si yo me anticipo a quizás saber, bueno, tal y tal día qué voy a comer, o por lo menos armar como un pantallazo, ya después cuando llega el momento, por lo menos me anticipé a ese momento, ¿no? de lo que es el alimentarme. Claro. Esto de la organización también puede ser esto de hacer una lista de compras, de ver qué puedo comprar y también ir a lo que son los diferentes supermercados, dietéticas o mercados naturistas, digamos, que por ahí son los que más vamos a tratar de elegir, con una lista de qué comprar y qué alimentos por ahí son los que van a ser más benéficos para mi salud, ¿no? Claro. Empezando a derribar algunos mitos o cuestiones sí o no, yo planteo una que se me ocurre a mí y después hacemos un ping-pong. Ahora se habla mucho del ayuno intermitente. Bien, es una buena pregunta. El tema del ayuno intermitente no es un término que es inválido, pero a mí me parece importante que si uno quiere empezar a ordenarse y organizarse con la alimentación, primero tengo que empezar por otras cuestiones, como ver qué alimentos son mejores para elegir a la hora del día a día, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo por lo menos a cambiar mi alimentación, a elegir alimentos más benéficos, más saludables, más nutritivos, y me organizo ya después, a partir de ahí puedo empezar a hablar de ayuno intermitente sí o no, que va a depender también un modo de la rutina de cada uno. Claro. La realidad es que no va a ser todo para todos, ¿no? O todas. Es esto de tener en cuenta que depende el día a día de uno, el ayuno intermitente lo voy a poder aplicar o no. Claro. Si yo, por ejemplo, me levanto a las 4 de la mañana y recién voy a poder hacer una ingesta, no sé, a las 10, por ejemplo, por ahí tengo que pensar dónde trabajo, cuál es mi actividad, si realmente mi cuerpo va a responder bien a eso. Entonces no es algo que lo podemos recomendar para todo el mundo, ¿sí? Claro. Es muy individual. Sí. Sole. ¿Y cómo hacemos para elegir dentro de las posibilidades que tenemos? Porque también es como divino si uno pudiera, ¿no?, acceder a todos esos alimentos nutritivos y tener el tiempo además también de elegirlos, que no es menor. A mí es lo que más me estresa, es ir a comprarlos básicamente. ¿Cómo hacemos, digo, para los que también nos están escuchando y que dicen, bueno, hermoso todo, pero no sé, yo no creo que pueda conseguir esto? ¿Hay algún alimento que sea fácilmente accesible y que sea nutritivo y que pueda ayudar a compensar tal vez la falta de otros? Sí, un alimento que para mí es como un alimento estrella es lo que son las legumbres. Las legumbres son aquellos alimentos como lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, soja. La realidad es que primero que es un grupo de alimentos con altísimo valor nutricional, tienen buena fuente de proteínas, tienen hierro, tienen fibra. Esto quiere decir que son alimentos saciantes, llenadores. Y algo que está bueno de las legumbres es que no solamente son nutritivos, sino que es un alimento económico, que si podemos comparar su precio por kilo comparado con un montón de otros alimentos, realmente es más económico que otros. Y también lo que pasa con las legumbres es que son rendidoras. Cuando nosotros llevamos esa legumbre a cocción, o sea, si lo hervimos, triplica el volumen. Por lo tanto, lo voy a poder utilizar en un montón de preparaciones porque también es muy versátil a la hora de elaborar preparaciones, tanto saladas como dulces, y realmente puedo como adaptar su sabor, digamos, porque tienen como un
sabor bastante neutro, entonces después puedo jugar con condimentos para adquirir diferentes preparaciones, como hamburguesas, albóndigas, puedo hacer guisos, agregar a sopas. La realidad es que son bastante versátiles y es un alimento de alta calidad nutricional y que dentro de lo que son los precios hoy en día es un alimento que es bastante amigable para el bolsillo, ¿no? Claro, está bueno. También mencionaste algo que me parece sumamente importante, que lógico que cada persona tiene su tratamiento y debe tener su régimen alimenticio, por eso está bueno que cada uno vaya a una consulta profesional, Tal ¿no? cual. Ya sea con un nutricionista. Desde ya, acá planteamos algunas generalidades, ¿no? Pero porque, por ejemplo, también se me ocurre el tema de las 4 comidas, las 6 comidas. Digo, la generalidad es hacer 4 comidas. ¿Eso es lo que hay que hacer todos los días? La realidad es que, vuelvo a lo mismo, va a ser dependiendo la rutina de cada persona. Sí es importante tener una ingesta de nutrientes. A ver, el cuerpo no conoce de alimentos, sino que conoce de nutrientes. Entonces, por ahí es importante saber, bueno, en qué alimentos están esos nutrientes y ver, teniendo en cuenta mi rutina, cómo los puedo aplicar en mi día a día. Por ahí hay personas que les es súper fácil hacer 4 comidas, hay personas que no, quizás hacen 2, quizás puedan hacer solo una, pero sí es importante por ahí, en esas, si hago una comida, si hago 2 comidas, tratar de incorporar los nutrientes en ese momento que puedo, ¿sí? Entonces, por ahí, por eso también esto... ¿Y cuáles esos nutrientes principales? Esos nutrientes que no principales tienen que faltar? van a ser hidratos de carbono, proteínas y grasas, que van a estar en diferentes alimentos. Sí es importante por ahí identificar hidratos de carbono de buena calidad, como puede ser, por ejemplo, en los cereales, como arroz, fideos, avena, cebada, centeno. Si elijo alimentos que son por ahí y cereales integrales, van a tener más cantidad de nutrientes, porque en esa corteza, en esa cascarita que tienen los cereales integrales es donde más se depositan los nutrientes. Entonces, si tengo la posibilidad por ahí de elegir algún cereal integral, el trigo también puede ser, va a ser muchísimo mejor. Lo que tiene que ver con proteínas, las legumbres que mencioné recién son altas en contenido de proteínas. También tengo proteínas de origen animal, como las carnes de todos los tipos, huevos, lácteos. Y lo que tiene que ver con las grasas, por ahí elegir grasas de buena calidad que se relacionan más con las de origen vegetal, como por ejemplo algún aceite, puede ser un aceite de oliva, aceite de girasol, frutos secos, palta, también aceitunas también tienen grasas de buena calidad. Es como identificar los nutrientes y después ver en qué alimentos se encuentran. ¿Sole? Bien, y te pregunto también si somos, por ejemplo, vegetarianas. Sí. Es una gran pregunta siempre. ¿Hay que compensar o no lo que no nos está dando la carne? O sea, yo tengo una opinión al respecto, pero quiero saber la tuya. Para estas personas que también eligen, ¿no? Porque quizás hasta les cae mal. ¿Vegetariana? Digo. No, yo no soy vegetariana, pero por eso tengo otra opinión, pero digo, quiero saber justamente que si es así o no, si es un mito esto de que hay que compensarlo. Sí, la realidad es que si uno decide disminuir el consumo, primero empezar porque ningún alimento va a ser indispensable. Sí son indispensables los nutrientes, vuelvo a lo mismo. Entonces, si yo decido dejar de consumir carnes o disminuir su consumo, tengo que tener en cuenta, bueno, ¿qué me aporta la carne? La carne me aporta principalmente proteínas y hierro. Entonces digo, bueno, si disminuyo su consumo, tengo que buscar alimentos ricos en proteínas y hierro. Ahí entran en juego, bueno, ¿qué alimentos? Si van a ser de origen vegetal, justamente porque quiero volverme vegetariano, por así decirlo, tengo que encontrar alimentos de origen vegetal. Entran otra vez en juego las legumbres. Entonces, por eso como que las mencioné primero. Las legumbres aportan proteínas, aportan hierro. Sí es importante tener en cuenta que si decido cambiar mi alimentación, tengo que ser responsable ante ello y tomar cartas en el asunto de poder asesorarme nutricionalmente. Sí me parece importante siempre consultar con un profesional. Más hoy en día en esto de las redes sociales donde hay tanta información al alcance de las manos y muchas veces hay que ver cuánto respaldo científico hay en lo que la persona está comunicando, ¿no? Entonces, consultar con un profesional me parece lo más responsable y sí tener en cuenta que hay alimentos que sí o sí voy a tener que incorporar, pero no alimentos, perdón, nutrientes que voy a tener que incorporar. Pero es súper válido que se deje el consumo de carne y elegir alimentos de origen vegetal, que es viable, digamos, y puedo ser una persona sana consumiendo esos alimentos. Gracias, Micaela. Gracias a ustedes. Feliz día nuevamente. Gracias por el estar acá espacio. en Desde el Conocimiento.